ponencia del día de hoy, del quinto Congreso Internacional de la Sociedad Peruana de Informática. Tenemos al doctor Ingo Dreyer, de la Universidad de Talca. Él es profesor titular en el Centro de Bioinformática, Simulaciones y Modelado de la Universidad de Talca en Chile. Estudió física en la Universidad de Hannover y obtuvo su doctorado en biofísica y fisiología vegetal en la Universidad de Würzburg, creo que así se pronuncia en Alemania, ¿no? Con una Würzburg. amplia, una amplia Ujú. trayectoria particular de plantas, biología computacional y biofísica. Su investigación se centra en los procesos de transporte a través de las membranas celulares, combinando técnicas experimentales y teóricas para estudiar la nutrición vegetal y la señalización eléctrica en plantas, animales y bacterias. Le damos paso entonces al doctor Ingo Dreyer. Muchas gracias por estar presente en este congreso. Sí, muchas gracias por la introducción. Yo voy ahora a compartir mi pantalla. Una pregunta es, ¿en qué idioma quiere la charla? ¿En español o cómo es? ¿Español está bien o inglés? ¿Qué prefieren? Bien, como usted se siente más cómodo, doctor. Bueno, ¿pueden ver mi pantalla ahora? Sí, sí se ve. Bueno, perfecto. Entonces, yo quiero presentar hoy un poco, primeramente voy a hacer eso. Sí, quiero hoy presentar un poco cómo es el modelamiento o el modelado del grito de las plantas. Primeramente, ¿qué están los gritos de las plantas? Probablemente no todos saben cómo comunican las plantas. Y inicialmente, cuando yo empiezo de trabajar, yo estoy, ¿dónde es acá? Sí. Primeramente, qué soy y de dónde vengo, cuál es la formación académica. Y para mucha gente no conocen probablemente en detalle ese continente que presento acá. Ahora, eso es Alemania. Yo estudié física en Hannover, entonces yo no tenía nada a hacer con biología. Pero después yo he hecho en mi doctorado, yo cambié y yo hago muchas veces también un intercambio con un instituto en Génova, en Italia, y acá yo trabajé en la biofísica, entonces en la física de sistemas biólogos. Después, para mi postdoctorado, me fui para Montpellier y en Montpellier yo aprendí mucho sobre la biología molecular y la fisiología en las plantas. Y después me fui a Potsdam, en Alemania, continuo acá a trabajar en biología molecular y fisiología de las plantas. Y acá yo tenía primeramente una instancia en la Keio University en Tsuruka, en Japón, y acá yo tenía mi primer contacto con el modelamiento, con el modelado de procesos celulares. Entonces acá yo combiné mi conocimiento nuevo de biología, mi conocimiento de física, también ahora con algún conocimiento de química. Y también en Potsdam yo tenía mi propio grupo y cuando yo tenía mi propio grupo, yo tenía mi primer contacto con el continente en América Latina y especialmente me fui para Bogotá, para la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Y acá trabajé con personas del Instituto de Química y trabajamos sobre el quorum sensing y biología sintética en bacterias. Y también en esa situación, en Potsdam, yo he tenido también la oportunidad de ir para 4 meses a la Universidad de Talca y estuve acá en la Universidad de Talca y tenía mis contactos con bioinformáticos y el modelamiento molecular de algunos procesos, como presente David anteriormente. Bueno, y cuando yo me volví de estos 4 meses de Talca, yo tomo una posición como profesor en la Universidad Politécnica de Madrid y después yo tenía otra oportunidad de volver a Chile y ahora desde 2015 estoy ahora profesor en la Universidad de Talca. Yo tengo todavía contactos con
con Alemania, con mi país. Ahora estoy todavía en Alemania para algunas semanas y bueno, yo quiero establecer algunos contactos en nivel internacional con Europa, con América, con Asia, pero también me interesa mucho de establecer mucho más contactos con América Latina. Hasta ahora yo tengo contactos con Colombia y Perú sería genial también. Bueno, para el título de la charla, el grito de las plantas. Y aquí yo quiero presentar cómo es un grito de las plantas. Aquí tenemos una planta y esa planta es manipulado. Esa planta expresa una proteína que se llama GCAMP. Es una proteína que es base al GFP, a una proteína que tiene una fluorescencia en verde, y ese es un sensor que es un sensor de calcio. ¿Y cómo funciona eso? Tenemos una proteína de GFP, probablemente se conocen ese GFP que hace la fluorescencia en un sistema, en un organismo, y ese GFP es vinculado con el calmodulín, y calmodulín es algo que es, que puede reunirse con calcio. Y esa proteína sin calcio no es fluorescente, pero cuando tiene algún enlace con calcio, esa proteína hace un intercambio conformacional y ese cambio conformacional produce que la proteína es fluorescente. Y con esa reacción podemos cuantificar el señal o la concentración de calcio en el citosol en células, no solo en células de plantas, funciona también en células animales. Bueno, en ese indica ahora qué pasa cuando hacemos un daño a una planta. Y aquí vemos qué pasa en esta planta. La planta señaliza ese daño, aquí es un corte, y ese daño se señaliza a las otras partes de la planta e induce algunas reacciones de defensa contra ese ataque. Bueno, aquí es un ataque de corte, pero puede también ser un gusanito que muerde en la planta y ese muerde es un daño de la planta y la planta quiere evitar que el gusanito continúe de morder. Y por eso la planta señaliza con calcio y en otras partes de la planta empieza de expresar algunos productos químicos tóxicos para los gusanitos. Bueno, eso es un proceso que funciona muy bien, es conocido en las plantas y eso es un proceso que también podemos observar en plantas muy antiguas. Aquí tenemos un musgo. En el musgo también la señalización de calcio funciona también. Entonces acá vemos este flash de calcio es cuando este musgo, cuando tenemos un wounding en este musgo y esa señalización pasa a través de toda la planta y no entendemos por qué es así y cómo es así. Pero en ese caso sabemos, bueno, las plantas gritan. No podemos escuchar, pero con esa herramienta podemos mostrar cómo es la grita de las plantas. Y otro punto es, inicialmente yo pensé, plantas no mueven, pero aquí era con mi primer viaje al continente de América del Sur, está Leticia en Colombia, al otro lado de Perú, y acá yo observé esta planta, la mimosa. Y esa mimosa, cuando tocamos esta mimosa, bueno, la mimosa cierra las hojas. Y eso es también un proceso que es muy rápido y voy a presentar en mi charla por qué eso tiene algo a hacer con el grito de las plantas. Bueno, un spoiler es
tiene también algo a hacer con la señalización de calcio. Pero no es la única planta. Aquí tenemos otra planta. Eso es la planta, la atrapa moscas, que atrapa más hormigas en la naturaleza que moscas, pero esa atrapa moscas tiene también un movimiento muy rápido y ese movimiento tiene un trigger. Tenemos acá esos pelitos, se llaman trigger hair, y cuando tocamos una vez, no pasa nada. Cuando tocamos dos veces, la trapa se cierra. Y aquí eso es para la planta para tener comida, porque esa planta vive eh, en South Carolina, en Estados Unidos, en suelos que tienen muy pocos nutrientes. Entonces las plantas necesitan otros nutrientes que no están accesibles en el suelo y se capturan esos nutrientes con insectos. Bueno, ¿cómo funciona todo esto? Bueno, en ese caso sabemos, bueno, las plantas no gritan, sí, gritan. Las plantas no mueven, sí, mueven. Entonces necesitamos aprender, a veces necesitamos desaprender que hemos aprendido anteriormente. Bueno, y acá tenemos alguna película de un grupo de Japón que ha transformado la atrapamoscas también con ese señalizador de calcio, con ese G-Camp, y puede mostrar qué pasa cuando tocamos estos pelitos. Y cuando se tocan estos pelitos, el nivel de calcio aumenta. Entonces, el calcio tiene algo a hacer con ese cierre de la trapa de atrapamoscas. Pero no era claro cómo lo hace. Y todos estos experimentos se han hecho en Japón, en Alemania, y en todos estos países de la hemisferia norte, pero para modelar esto, eso es hecho en Chile y nosotros podemos contribuir con desarrollar un modelo que explica qué pasa acá. Primeramente, miramos esta película en slow motion. En ese slow motion que vemos, el señal de calcio propaga muy, muy rápido. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que un señal propaga tan rápido en la planta? Y miramos otra vez cómo es la propagación. La propagación es casi circular en las restricciones de esta trampa. Entonces, en ese caso, tenemos un señal que es muy similar como un señal de difusión. Entonces, en ese caso, tenemos un proceso que es muy similar a una difusión, pero es mucho más rápido que una difusión. Ese señal es un señal que transporta el calcio, se mueve o esa onda de calcio se propaga con 2 centímetros por segundo. Y eso podemos también medir en colaboración con esta persona, Sönke Scherzer en Würzburg, en Alemania, ahora tiene una posición en Münster, y Sönke puede medir el calcio y puede también medir un señal eléctrico. Y siempre cuando estimula esta planta, esa atrapamosca, observa un señal eléctrico, un potencial de acción y un señal de calcio. Entonces tenemos una combinación de un señal de calcio y un señal eléctrico. Y los dos señales, el potencial de acción, el señal eléctrico y la onda de calcio, mueve con la misma velocidad. Se mueven aproximadamente con 2 centímetros por segundo, que es muy, muy rápido, por ejemplo, para calcio. Entonces, en ese caso, la pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Cómo podemos explicarlo? Y bueno, en ese caso viene ¿qué hacemos? Primeramente miramos en la física
¿Qué explica la física en ese punto? Si tenemos un señal eléctrico, podemos describir un señal eléctrico con la ecuación de cable, y esa ecuación del alambre es una ecuación diferencial que, que vincula el primer derivado por el tiempo del voltaje, que es proporcional al segundo derivado por el espacio del voltaje, de la función del voltaje, con el factor de proporcionalidad. Eso es la ecuación diferencial que describe la propagación de un señal eléctrico. ¿Cómo es la propagación de un señal químico, un señal de calcio? En ese caso tenemos el primer derivado de la concentración por el tiempo es proporcional al segundo derivado de la concentración por el espacio. Entonces, si observamos, si comparamos las dos funciones, no necesitamos tener mucho conocimiento de la matemática, pero cuando comparamos esas dos ecuaciones diferenciales, observamos están los mismos, están el mismo tipo de ecuaciones. Y es claro, en los dos casos tenemos procesos de difusión. En el señal eléctrico tenemos una difusión de señales de cargas. Una difusión de cargas produce un señal eléctrico. Si tenemos un calcio, una onda de calcio, tenemos solo la difusión de los iones de calcio. Entonces, no todas las cargas contribuyen para la onda de calcio, están solo los iones de calcio y en señal eléctrico todas las cargas pueden contribuir. Y por eso tenemos ahora el factor de difusión, el factor D, determina la rapidez del movimiento. Y normalmente para la difusión eléctrica tenemos potasio, sodio, calcio, todo pueden contribuir y normalmente ese factor debería ser mucho más grande que el factor de difusión cuando solo el calcio contribuye. Y ahora es la pregunta. Normalmente, el señal eléctrico debería ser mucho más rápido que una onda de difusión de calcio. Y la pregunta es, ¿cómo los dos ondas, el señal eléctrico y el señal calcio, pueden mover con la misma rapidez a lo largo de la hoja de la atrapamoscas? Y acá la solución viene del modelamiento. Entonces, en ese caso, necesitamos primero mirar un poquito más qué pasa en potenciales de acción en plantas. Probablemente se conocen potenciales de acción en animales, entonces en el axón, por ejemplo, pero en plantas parece algo muy parecida. La única diferencia es, en plantas no existe el sodio que contribuye en el potencial de acción, en plantas es el cloro que toma el rol de sodio. Bueno, podemos modelar estas acciones de potenciales y, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo en que tenemos algunas potenciales de acción que están medidas para un colega y para modelar estas potenciales de acción necesitamos solo tres tipos de transportadores. Entonces, en ese caso, en las plantas necesitamos una bomba de protones, un canal de potasio que deja salir potasio y un canal de aniones que es temporalmente activo, que deja salir aniones. Y si combinamos estos tres tipos de transportadores en la membrana, podemos hacer un modelo que provoque un potencial de acción de ese tipo. Y si comparamos el modelo con la cosa que es medida, vemos que es muy, muy parecido. Y bueno, podemos también explicar qué pasa en todas las diferentes partes de este potencial de acción. Voy a explicar eso en un otro ejemplo más tarde. Y precisamente tenemos mucho más experiencia ahora con el modelado de estos potenciales de acción y podemos establecer muchas diferentes formas de este potencial de acción, pero en plantas parece que
Solo la propagación de este animal, de ese potencial de acción es importante. Y en contrario, en los potenciales de acción en animales, la forma de potencial de acciones no es tan importante. En los animales es muy importante, por ejemplo, en nuestro corazón, si la forma de potencial de acción se cambia, tenemos problemas con la salud. En plantas no tiene tan un rol importante esa forma de potencial de acción. Pero estos tres tipos de transportadores están muy importantes. Y bueno, y ahora podemos modelar este potencial de acción en un computador. Entonces, ¿qué hacemos? En un computador podemos describir todas estas funciones diferenciales y acá tenemos una membrana, por ejemplo, la membrana plasmática, y en cada parte de esta membrana tenemos estos tres transportadores. Tenemos un transportador de la bomba de protones, es el H, el transportador de potasio, el canal de potasio por el K, y el canal de aniones es el A. Y si tenemos estos tipos de transportadores siempre en esta membrana, podemos ahora decir, ok, eso es nuestro eje X, este es nuestro voltaje, y si programamos eso en computador, tenemos la propagación de un potencial de acción. Y esa propagación de potencial de acción podemos también simular una medición, medimos acá el voltaje y si hacemos en un computador este simulación de medición y medimos en este punto que observamos cuando medimos acá, observamos este tipo de señal. Y si ahora comparamos el señal que medimos, que propaga, el señal que medimos acá, vemos el señal que medimos a un punto es idéntico al señal que propaga a lo largo del eje de la membrana y también definimos qué es la dirección de propagación. Eso es la dirección de la propagación del señal eléctrico. Bueno, y eso, aquí tenemos un potencial de acción de la atrapamoscas que tiene esta forma. Esta forma es muy similar de la forma que tenemos también en nuestro modelamiento que propaga a lo largo del eje X. Y ese potencial de acción, sabemos, la propagación es en esta dirección. Y cuando medimos para un intervalo más largo, acá tenemos 10 segundos, acá tenemos 250 milisegundos. Todo que tenemos aquí en detalle, tenemos acá solo en un peak que tenemos aquí y tenemos una fase de recovery que es mucho más largo que no podemos observar aquí en mucho más detalles. Pero podemos ahora definir las diferentes fases de ese potencial de acción. Tenemos fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, fase 6. Y yo quiero explicar un poco qué pasa en las diferentes fases de este potencial de acción, esa información podemos eh, extraer de nuestro modelo. Y bueno, ¿qué pasa cuando? Y pensamos, la fase 0 es la fase más aburrido porque es el estado de equilibrio, el estado de espera. Y, pero observamos, no es no es aburrido. Entonces, eso es un estado que tiene una dinámica que es muy importante y esa dinámica produce que tenemos siempre un movimiento de aniones a través de la membrana, un movimiento de iones de potasio a través de la membrana y todo cuesta energía que necesita ingresar um, para tener una bomba de protones que produce la energía de todos estos círculos que tenemos acá. Entonces, al final, tenemos acá algunos círculos de potasio, de cloro, de calcio, que produce un equilibrio dinámico.
Y ese equilibrio dinámico es muy importante porque un potencial de acción es una distribución de ese equilibrio dinámico y eso tiene alguna dinámica adicional. Bueno, estos homeostatos, yo quiero presentar ahora qué es un equilibrio dinámico. Bueno, tenemos diferentes transportadores que están involucrados. Por ejemplo, para un homeostato de potasio, tenemos una bomba de protones que bomba protones afuera, un canal de, canales de potasio que deja el pasaje de potasio y cotransportadores que cotransportan potasio y protones juntos en una dirección. ¿Y qué pasa ahora? Bueno, en el equilibrio, por ejemplo, aquí tenemos un voltaje en el equilibrio. Acá tenemos en gris la actividad de la bomba de protones. ¿Y qué pasa en el equilibrio? En equilibrio, la bomba de protones bomba protones afuera de la célula. Bueno, ese protón que se va afuera necesita ingresar de nuevo porque la concentración en citosol de protones y la concentración exterior de protones no se cambia en equilibrio, por eso cada protón que se va afuera necesita ingresar y se ingresa en esta forma con este transportador que transporta protones y potasio juntos al dentro de la célula. Y ahora tenemos un ion de potasio más en la célula y ese ion de potasio en equilibrio se va para el canal de potasio afuera. Entonces tenemos siempre estos círculos que funcionan siempre y producen ese equilibrio. Un equilibrio solo funciona como un equilibrio dinámico, eso que aprendimos del modelado, y ese equilibrio dinámico cuesta energía y cuando no tenemos más energía, no tenemos más equilibrio, tenemos homeostasis y eso es un breakdown de la célula. Bueno, tenemos ahora un costo de este equilibrio, de esta homeostasis. Un costo es energía, cuesta energía. Y con ese conocimiento, con esa consideración que hemos hecho inicialmente para describir estos potenciales de acción en plantas, observamos que estos homeostatos están ubicuitarios, están en, para todo en las plantas. Observamos estos homeostatos para cationes, para sustancias neutrales, para azúcares, por ejemplo, también para aniones, y todo funciona. Y precisamente también podemos describir un homeostato para auxin junto con un colega en Fribourg, en Switzerland, y podemos también explicar cómo funcionan o cómo interactúan todos estos transportadores de auxina en el establecimiento de un gradiente de auxina a través de la membrana, que es la base de todo el desarrollo en las plantas. Bueno, como yo digo, inicialmente pensamos la fase cero es la fase más aburrido, pero no parece que una fase muy interesante y abrimos muchas nuevas puertas en que estamos explorando ahora. Bueno, ¿qué pasa en la fase uno? En la fase uno tenemos la depolarización. Y el punto es, en la depolarización tenemos, por ejemplo, aquí una célula y ¿de dónde sabe esta célula que puede ser excitada, que puede tener esta excitación? ¿De dónde sabe la célula que un potencial de acción viene? Y existen algunas teorías, algunas hipótesis. Alguna gente dice, bueno, es un calcio que inicia esa depolarización, pero todo eso es falso. Acá tenemos la prueba. Podemos hacer otra vez un modelamiento, un modelado en nuestro computador, pero ahora decimos, aquí tenemos todos estos transportadores en la membrana y aquí tenemos una zona en que no tenemos estos transportadores. ¿Qué pasa ahora cuando tenemos un señal de acción potencial, un señal eléctrico que ingresa de la derecha hacia la izquierda? ¿Y qué pasa ahora en esta situación?
Y acá viene un potencial de acción y ese potencial de acción ingresa en esta zona y en esta zona no hay más propagación. Pero miramos muy cerca de este borde y midimos qué es el señal que ingresa acá. Entonces midimos un señal en negro a la electrodo gris y un señal en rojo en la zona en que no tenemos estas transportadores que es tan importante para la reamplificación de señal. ¿Y qué pasa? Tenemos señal negro y señal rojo y si comparamos los dos, que observamos, la fase inicial es idéntico en los dos. Entonces, en ese caso, la fase uno es nada más que la propagación del señal eléctrico que viene de los vecinos. Y eso de polarización viene del señal eléctrico que ingresa en la zona. Y si tenemos transportadores, tenemos una reamplificación. Si no tenemos transportadores, el señal cae y no se reamplifica. Bueno, en la punto 1 tenemos solo el señal eléctrico que ingresa de la zona de los vecinos y el vecino hace un choque a la próxima célula y dice, ahora es tu toca, ahora tú necesitas excitarte. Bueno, acá otra vez esa simulación, el señal eléctrico ingresa y estimula el vecino. Y eso es, fase uno es estimulado para la propagación del potencial de acción. Pero no es todo. También, y eso es importante para la señalización eléctrica en plantas, tenemos aquí el señal eléctrico, pero tenemos también un señal de calcio. La depolarización que tenemos acá induce un flujo de calcio al dentro de la célula. Y eso es muy importante. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que una depolarización puede provocar un flujo de calcio al dentro de la célula? Y en animales es muy fácil. En animales existen canales que reagicen al voltaje, canales de calcio, y estos canales están cerrados en voltajes negativos. Cuando tenemos una depolarización, los canales abren y tenemos un flujo de calcio al dentro. Pero en plantas, ese tipo de canales no existen. En plantas, ese tipo no existen. Pero en plantas tenemos estas homeostatos. Y estos homeostatos tienen algunas características muy peculiares. Aquí tenemos un homeostato de calcio. ¿Qué es un homeostato de calcio? Tenemos bombas de calcio que bomban calcio que transportan calcio afuera de la célula, necesitan energía para la hidrólisis de ATP y tenemos un canal de calcio que deja la entrada de calcio. Si está en equilibrio, tenemos un círculo. Pero en plantas no tenemos canales de calcio que están exclusivamente selectivos para calcio. Normalmente están canales que transportan, que están permeables para calcio, pero transportan también potasio y sodio, por ejemplo. Están canales de cationes. Y si tenemos canales de cationes y tenemos una depolarización, tenemos un flujo afuera de cationes, en ese caso un flujo de potasio afuera. Entonces, ese tipo de canales no explica el flujo de calcio al dentro de la célula en la reacción a una depolarización. Pero estos canales conocemos muy bien, pero recientemente conocimos también canales que están permeables para aniones juntos con calcio. Y si tenemos este tipo de canal,
tenemos una depolarización y esa depolarización provoca un flujo de aniones adentro de la célula. Es un corriente positivo. Un corriente positivo es un flujo de cationes afuera de la célula o un flujo de aniones adentro de la célula. Y ese canal tiene un poro muy pequeño y ese poro muy pequeño, cuando aniones ingresan, también calcio puede ingresar y ese flujo de aniones provoca también un flujo de calcio al dentro de la célula. Y ese flujo de aniones provoca también un flujo de cationes de calcio al dentro de la célula y en este caso tenemos un flujo de calcio al dentro de la célula que es provocado por el flujo de aniones. Y en este caso tenemos una depolarización que provoca ese flujo de calcio al dentro de la célula. Entonces tenemos ahora ese canal que produce a causa de la depolarización, tenemos inicialmente un flujo de calcio al dentro de la célula. Pero eso no es todo todavía. En ese caso tenemos en fase 2 tenemos canales de potasio, activan. Estos están canales de potasio que dejan salir de potasio y esa salida de potasio es, en ese caso, provoca que la depolarización se termina. Pero tenemos ese flujo de calcio activa canales de aniones y estos canales de aniones dejan la salida de aniones y la salida de aniones provoca una nueva depolarización y esa depolarización es atenuado con el flujo de potasio y el flujo, el flujo de potasio y de aniones. Tenemos ahora, eso provoca la forma, si cambiamos esa cinética de flujo de cationes y de aniones afuera, si cambiamos esa cinética, cambiamos la forma del potencial de acción y eso provoca ahora cómo es el potencial de acción. Pero con el tiempo, el canal de aniones se inactiva y ese el flujo de cationes de potasio provoca una repolarización y en el punto 4, en la fase 4, el canal de potasio está cerrado porque es un canal que reagiza al voltaje. Y en ese caso, la repolarización es más lento, pero en ese punto tenemos la bomba de protones es más y más activo y más dominante. Y en la fase 5 y 6 tenemos el recovery. En ese recovery necesitamos la energía de la bomba de protones para la reacumulación de aniones y de cationes, de aniones y de potasio que están saliendo en ese punto, en esa fase de potencial de acción. Entonces tenemos ahora el potencial de acción y ahora miramos un poquito más qué pasa con el calcio. El calcio que ingresa inicialmente de afuera es muy pequeño. Es un primer pic, pero después el calcio se baja otra vez. Si tenemos un nuevo estímulo, tenemos una reestimulación de calcio y acá vemos que esa estimulación y reestimulación, el primer pulso, el pic es después del pic de potencial de acción. El segundo pulso, el pic de calcio es con el pic de potencial de acción. Y eso indica que tenemos un proceso adicional, especialmente porque el calcio ingresa más y más calcio acá, porque el nivel de calcio aumenta cuando el potencial de acción baja otra vez, baja todavía. En este caso, mi supervisor de mi PhD dice, bueno, tenemos una contribución de calcium-induced calcium release
Y él tiene razón. Y ese calcium-induced calcium release podemos también probar experimentalmente con una droga que bloquea la la ATPasa en el endoplasmatic reticulum que no permite el reuptake de calcio en el endoplasmatic reticulum. En un punto el calcio está, el nivel de calcio es más y más bajo y a un punto no hay más señales. Entonces tenemos acá, el calcio ingresa, estimula más calcio, salida de calcio del endoplasmatic reticulum, que tenemos ahora una onda de calcio, una reamplificación del señal de calcio. Y con eso tenemos ahora una interacción, la interacción de todos estos transportadores que podemos modelar y de este modelamiento podemos ahora hacer este modelo. Sabemos que tenemos un señal eléctrico que propaga muy rápidamente a lo largo de la membrana del floem y ahora tenemos un problema para la señalización muy eficiente en plantas. Las plantas no están tan rápido como nosotros en pensamiento. Las plantas están muy lento y si un señal es muy rápido, es muy corto y muy rápido, las plantas no realizan qué pasa. Por eso tenemos un punto que ese señal es muy corto para iniciar algunos procesos celulares, un señal eléctrico. Entonces ahora tenemos dos puntos. Tenemos un potencial de acción que es simple, como tenemos en nuestras neuronas, es muy corto demasiado corto para inducir algunos procesos celulares. El calcio, entonces tenemos rápido pero corto. Calcio, en contrario, es la difusión es muy lento, pero es un señal que es muy largo, que resta muy largo en la célula. El calcio puede producir un señal, producir algunos otros procesos celulares. Entonces, en ese caso, tenemos algo que queremos una mezcla. Queremos una mezcla, un señal muy rápido con un señal que es mucho más largo a una posición. Y acá tenemos un potencial de acción que produce un calcium-induced calcium release y ese potencial de acción propaga y inicia en cada punto un estímulo que enciende, por ejemplo, la calefacción. Y eso probablemente se conoce en ese tipo, es Sonic. Sonic se mueve muy rápidamente y cuando Sonic se mueve en un edificio y enciende um, la calefacción en cada sala, la luz el edificio es iluminado muy rápidamente. Y con eso tenemos también un mensaje. Las potenciales de acción pueden inducir algunas ondas de calcio que están mucho más rápido que la difusión en, en algunos tejidos especiales en las plantas, en los tejidos vasculares de las plantas. Y ese mecanismo es un mecanismo que en inglés es para overcome seemingly physical limits. Entonces, para sobrepasar límites físicas que, porque es mucho más rápido que la difusión. Y acá tenemos Sonic, y cuando Sonic se mueve, tenemos este Sonic que se mueve e inicia ese señal. Y ahora entendemos probablemente qué pasa ahora en las atrapamoscas. ¿Cómo el señal de calcio puede propagar tan rápido?
ahora tenemos una idea. Tenemos un señal eléctrico que estimula un señal de calcio y ese señal de calcio provoca después algunas reacciones secundarias. Entonces, en ese caso, entendemos qué pasa en atrapamoscas. Pero también entendemos una idea de mi observación que obtenía en América Latina en 2004, cuando he hecho mi primer viaje en América Latina, en Colombia. ¿Qué pasa aquí en la mimosa? Tenemos también un señal eléctrico que pasa. Ese señal eléctrico estimula un señal de calcio y ese señal de calcio provoca en algunas organeles que existen aquí en las plantas que cambia su turgor y cuando se cambia su turgor, ¿qué pasa? Las hojas se cambian la posición. Y en ese caso tenemos eso precisamente el mismo grupo que era capaz de hacer una transformación de atrapamoscas con ese señalizador de calcio, puede también transformar la mimosa y acá vemos si hacen un wounding, ¿qué pasa? El señal de calcio mueve a lo largo aquí en la planta cada vez y las hojas se cierran. Aquí otra. Tenemos acá un wounding. El señal propaga aquí en esa dirección y mucho más rápido y provoca ahora la cierre de las hojas de la mimosa. Y con eso tenemos ahora una idea que pasa acá en esta planta. Bueno, entonces en este caso podemos también explicar por qué la planta puede reagir tan rápido en real time en esa película, por qué puede reagir tan rápido. Bueno, con eso estoy a fin de mi charla. Espero que se disfrutan un poco. Si tienen más preguntas, estoy disponible. Yo quiero también agradecer su atención y también yo quiero también agradecer el grupo en la Universidad de Talca, el grupo en el Centro de Bioinformática, Simulación y Modelado y también la gente con quien yo trabajo. Es un profesor francés, Erwan Michard, con quien yo trabajo en la señalización eléctrica y señalización de calcio, y también con mi lab manager María Kena Rubio Meléndez. Y muchas gracias a las instituciones que me dan dinero para mi trabajo y muchas gracias por su atención. Bueno, acá es mi cámara. Wow, excelente, profesor. Nos ha Gracias. encantado y nos ha hecho amar a las plantas. No sabíamos lo fascinante que eran y lo tan desarrolladas que estaban. Definitivamente la evolución ha sido muy generosa con las plantas y esta capacidad que tiene de la señalización rápida. No sé si hay algunas preguntitas. Si hay preguntas, colóquenlas en el chat, por favor. Creo que hay una preguntita, pero creo que se equivocaron y se escribieron al interno y no está visible. Es con términos de modelamientos físicos, ¿es posible explicar la acumulación de algunas fitoalexinas en plantas?
¿Puedo repetir, por favor? Entonces, ¿qué acumulación? ¿De quién? Nos comentan de fitoalexinas o auxinas debe ser, ¿no? De fitohormonas, de auxina o algo. Sí, creo que se refería a Ujú. eso. No, en ese caso, ese concepto de homeostatos, que es que yo no puedo presentar en todos los detalles aquí, es un concepto que es muy, muy, muy potente. En ese caso, tenemos siempre un proceso de un flujo al dentro de la célula, un flujo afuera de la célula. Es como tenemos una tina en un baño en un parte ingresa el agua, el otro parte egresa el agua. Y depende de la justa, cómo ajustamos el flujo adentro, el flujo afuera. En ese caso, podemos regular también el nivel del agua en la tina. Y lo mismo pasa también en la célula de las plantas. También con fitohormonas es lo mismo. Tenemos algunos transportadores que están involucrados en el transporte al dentro de la célula y otros están involucrados en el transporte afuera de la célula. Y depende qué actividad tienen estos transportadores, pueden establecer un gradiente a través de la membrana y pueden ajustar este gradiente muy precisamente con el reglamento de la actividad de estos transportadores. Y eso es muy fascinante y eso funciona solo con esos circuitos que funcionan permanentemente. Entonces necesita siempre energía. Pero con eso pueden reglar niveles como quiere. La planta puede después, puede establecer, puede decir, bueno, en esa región del tejido yo quiero tener una concentración de auxina muy baja al exterior. En otras regiones yo quiero tener una concentración de auxina muy alto al exterior y con eso pueden provocar flujos al dentro del tejido de la auxina y eso provoca un estímulo para los programas de desarrollo de las plantas y eso indica aquí necesita crecer más, en esta zona necesita crecer menos. Entonces es algo el principio es muy simple, pero las consecuencias están muy complejos. Y me imagino, es dependiente también del tipo de tejido, ¿no? Si son radiculares o Sí, foliares. sí, Eh, Buenas tardes. Interesante. Sí, adelante, muestra. sí, prenden su Buenas micrófono. tardes, a usted, bueno, doctor. Felicidades por su ponencia. En referencia a la pregunta era de los mecanismos de resistencia que tienen las fitoalexinas en las plantas, por decir, ¿no? Hay hongos, ya sea, por ejemplo, hongos, bacterias o virus que atacan las plantas, ¿no? Ah, Entonces, ok. en sí, las fitoalexinas son mecanismos de defensa, pero se explica, digamos, a nivel químico. Mi consulta era si a través de una explicación física por modelamiento es posible explicar el papel que juegan las fitoalexinas como mecanismo de resistencia que tienen las plantas, ¿no? Frente a ataque de Bueno. insectos, plagas. Sí, bueno, en ese punto bueno, no conozco todos estos detalles, pero recientemente, o bueno, recientemente, en algunos años atrás, hemos hecho algunas simulaciones cómo es el intercambio de nutrientes entre hongos y plantas en un simbiosis. Y que observamos de nuestro modelamiento, de nuestro modelado, y observamos que simbiosis es muy cerca de un parasitismo. Entonces, la planta y los hongos se combaten para los mismos recursos y en simbiosis realicen que al final es un intercambio de algunos nutrientes. Pero cuando tiene un hongo que es un parásito, en ese caso las condiciones no están hechas para un simbiosis, entonces en ese caso el hongo no necesita dejar algunas sustancias y puede solo sacar todos
las sustancias para las plantas. Entonces, en ese caso es también un proceso a las membranas, es un proceso con dos membranas que están muy cerca uno al otro. Y eso es un proceso de parasitismo que podemos explicar a nivel físico. Si vienen algunas moléculas químicas, bueno, en ese caso tenemos la guerra química en las plantas, eso es un poquito más difícil, pero en ese caso necesitamos mirar los detalles, cómo podemos modelarlo. Entonces, en ese caso necesitamos primeramente mirar, hacer una figura y en esta figura aparte de a partir de esta figura podemos decidir, podemos describir todo esto que tenemos en esta figura, podemos describir eso con ecuaciones. Y cuando podemos describir con ecuaciones, podemos modelar. Muchas gracias, doctor. Felicidades. ¿Sí? Sí. Profesor, y bueno, aprovechando que no hay una preguntita, y en el caso de estas chaperonas que a veces las plantas liberan para ingresar algunos nutrientes, por ejemplo, el hierro creo que utilizan como, liberan como un ligando para entrar en complejo. ¿Esas también Mm. se entran en un modelamiento diferente dentro del modelamiento del voltaje o solamente son para iones? Bueno, en ese caso es un modelo, bueno, yo tengo algunos principios para los modelos. Un modelo debería ser lo más simple que posible y lo más complejo que necesario. Y a veces estos transportadores, estos canales que están en la membrana, están regulados también para algunas sustancias químicas que activan o desactivan estos canales. Para el señal eléctrico no necesitamos este señal químico, pero para el proceso de calcium-induced calcium release, en ese caso necesitamos tener un modelo que también toma, por ejemplo, el calcio como un ligando que activa otros canales que dejan salir más calcio afuera. Entonces, en ese caso, depende de verdad, depende de modelo, de modelo a modelo, qué parte necesitamos ingresar y qué parte no necesitamos ingresar. Se fue el micro apagado, creo que. Y creo que por el momento son las preguntas que están en el chat. En todo caso, doctor, le invitamos a que nos comparta de repente más adelante surjan estas dudas o consultas. Sabemos que hay varios de nuestros miembros de la comunidad que están trabajando en simbiosis, en hongo-planta, de repente por ahí surja alguna colaboración, o no Ujú. sé cómo alguien pueda entrar en colaboración con usted, está abierto a las colaboraciones. No, con mucho gusto. Entonces, me gusta también establecer mucho más colaboraciones también en América Latina. Entonces, como yo digo, yo tengo contactos con Colombia y yo estuve en Perú solo para cruzar el Amazonas y estuvo en Perú, pero a partir de eso nunca solo con vuelos, pero me gusta mucho de establecer más contactos también con universidades en Perú y por eso tienen mi correo electrónico y entonces me contactan por correo electrónico y veremos qué pasa. Entonces, eso sería muy genial de hacer mucho más conjuntos. Perfecto, sí, aquí tenemos toda una diversidad que todavía no Ujú. logramos entender. Seguramente que entre No, las colaboraciones va a salir mucha información nueva. no, perfecto, no, está genial, genial.
Sí, doctor Dreyer, muchas gracias por su participación. No sé si podría compartirnos, como comenta Karim, sus contactos por el chat para que salga una colaboración ahí, alguien que esté interesado. Sí, sí, puedo dejar mi correo electrónico en el chat y eso está no sé si, bueno, puede ser que es por everyone, entonces, Sí, sí, está bien. sí, entonces, si tiene algunas preguntas o algunas hacemos contactos y veremos qué es posible para colaborar en el futuro. Genial, Estoy muy abierto y con mucho gusto. genial. Muchas gracias, doctor Dreyer. Hasta otra Muchas oportunidad. gracias. Muchas gracias por la invitación y buena continuación con su con congreso. ¿Es solo hoy o es también mañana? Hasta el viernes. El viernes tenemos una charla que es presencial Mm, ah, con el presidente de Ah, la sociedad. Hola, ujú, David. mm. hola, sí, buenas tardes, doctor Dreyer. Un gusto tenerlo acá, un honor verdaderamente, muy interesante su charla. Lo invitamos a que entre a las sesiones que le interesen de hoy y mañana. La sesión presencial también se va a transmitir, es bienvenido. Mm. Y Bueno, mañana asimismo que es, lo comparta con sus estudiantes. sí, sí. Bueno, yo tengo mi vuelo de vuelta a Chile mañana, entonces por eso yo tengo todavía 13 horas en avión al frente, por eso no puedo participar en estas charlas, pero estoy seguro que Stanislao me va a informar y también me va a informar um, sobre todas las temáticas que eran acá en esta conferencia, porque eso me interesa también. Muchas gracias. Gracias, profesor.